la profesora Evangelina Rodríguez Cuadros, de la Universidad de Valencia. Bien. Dado que la organización de estas mesas se ha elaborado aplicando taxativamente, literalmente, el principio bíblico del manel tacet ferris, es decir, el contado, pesado, medido, de la cena del rey Baltasar, pasaré por encima de la captatio benevolenti del exordio diciendo gracias a todos por su paciencia y pidiendo perdón previamente porque mi voz no está a la altura de las circunstancias. La Biblia, a la que he vuelto en los últimos meses y sobre todo el último mes, me ha inoculado contra todo excepto contra la gripe. Diré, no obstante, que me parece muy acertada la gradación de esta ponencia por cuanto se hacen referencias o se han hecho estupendas referencias que conectan, o a veces ya veremos cómo puede entrar en una mínima dialéctica con lo que yo diga. Quiero empezar diciendo que una de las cosas que más me han interesado a mí, siempre que me encargan un trabajo intento aprender de ellos, que es lo más divertido, es constatar algo que yo ya no me temía, pero lo percibía, ¿no? Y es, hasta ahora, afortunadamente de manera reciente esto ha cambiado, la extraordinaria carencia de corpus de estudios sobre la Biblia. Me estoy refiriendo a estudios seculares, es decir, estudios desde el punto de vista literario y, en nuestro caso, dramático y teatral. Me he dado cuenta que ni siquiera el marco teórico propiciado por Northrop Frye en los últimos años, al integrar la Biblia en el complejo canon de la cultura occidental, ha evitado que en el análisis de los dramas bíblicos, subrayo dramas bíblicos, otra cosa naturalmente son los autos, en el análisis de los dramas bíblicos de Calderón, salvo excepciones, ha prevalecido mucho más la rutina de inventariarlos como parábolas religiosas o como ejemplo de accidentada autoría, compartida o no, que es una cosa que nos encanta a los calderonistas, o como metáfora historiable del entorno. Y esto ha prevalecido, como digo, sobre la exégesis, su posible exégesis secular y, en consecuencia, el estudio de los procedimientos de su dramaturgia. Se ha dicho aquí, lo ha dicho Joan, y en esa bella metáfora que usa Sánchez Caro, que Calderón nace pues en la Gran Noche Bíblica, inaugura la Gran Noche Bíblica del siglo XVII. Y ahí se ha hablado efectivamente del índice de libros prohibidos, que reacciona contra el principio de la sola escritura de la Reforma y que, por tanto, deja fuera de circulación a todas las Biblias en vernáculo o romances, y deja fuera de circulación sus tratados y los libros editados separadamente, etcétera, etcétera. También hay que recordar, sin embargo, otra directriz de orden contextual que me parece tan interesante como el hecho de que Calderón no tuviera a mano. No tuviera a mano, al principio podíamos pensarlo, una Biblia en romance, ni falta que le hacía, puesto que manejaba la Vulgata. El hecho de que hasta incluso un humanista como Jean Bodin, que es el primer humanista que se ocupa de la historia como ciencia, un hombre que aplica los principios humanistas, sin embargo, la historia sagrada la deja totalmente apartada y la historia sagrada la considera él un campo intocable de la manifestación de Dios soberano. Es decir, todo hace suponer efectivamente a Calderón ligado a la Vulgata, sobre la cual me imagino que esa traducción de San Jerónimo él la conocería y, sobre todo en los autos sacramentales, la aplica más que nunca literalmente. En Calderón, sin embargo, todo tiene sus matices. Siempre se ha dicho que fue un dramaturgo y no un teólogo, aunque muchos nos empeñemos en estudiarlos como todo lo contrario. Y la Biblia, ya también se ha dicho, circula con absoluta normalidad en el ámbito de la cultura vulgar, si no en las formas absolutamente textuales completas de la Biblia, pues efectivamente, como Joan ha dicho, en los Flos Sanctorum, en las Vita Christi. Es que es curioso porque si uno coge las obras de los tratados, San Juan de la Cruz es un caso aparte, evidentemente, porque fue un profundo teólogo, pero si toma una de las obras de Santa Teresa o de San Ignacio de Loyola, que son dos místicos aventajados, ellos citan siempre a través de las Flos Sanctorum, los Vita Christi, o, algo muy importante, a través de los compendios, de las Biblias populares, de las antologías, podríamos decir, o de las analectas. Y esto es un factor clave, a mi modo de ver, de comunicabilidad, que no puede ser ignorado por la dramaturgia, que es de lo que estamos tratando, por lo menos yo voy a tratar. Dramaturgia entendida comúnmente, evidentemente, como el conjunto de opciones estéticas e ideológicas en la construcción de una obra teatral.
La pregunta entonces sería, puesto que efectivamente se me encomendó que hablara de los dramas bíblicos de Calderón, ¿que es posible adentrarnos en una poética concreta del género drama bíblico más secular y hasta incluso más polivalente que la de los autos? Si definimos la poética de un género dramático, y utilizo la afortunada definición de Marwitz, por ser rápidos y por su sincretismo y concreción, el conjunto de elementos, a la vez éticos y estéticos, que condicionan y figuran el pacto de aceptación que se da entre dramaturgos y espectadores, yo creo que la respuesta puede ser afirmativa. Sobre todo porque, aunque Calderón llegue a proponernos, y lo hace muy bien, a todo un dios como un autor o director de escena, son los hombres y mujeres hechos sustancia dramática los protagonistas de esa acción. Y siempre he pensado que muchas veces el secreto de la teología está en una buena antropología, la verdad. Además, cualquier dramaturgia de la Biblia tiene que partir de una base. Debe ser, antes que nada, dar unidad a la mezcla confusa e incoherente de textos muy mal compilados que la constituyen, tal como dice Fray. Esto resulta fácil, bueno, relativamente fácil, porque lo explica muy bien Ignacio, pero resulta fácil en un auto sacramental. Basta encontrar una incardinación alegórica facilitada por la fe y por la vigilancia de los doxa. Pero en un drama la acción se incluye en una temporalidad que hay que ajustar a una verosímil pedagogía racional y al mismo tiempo fruitiva de la ficción. ¿Qué guía puede tener, qué texto que nos podría aproximar a la actitud de Calderón como dramaturgo del drama bíblico? El prólogo del autor anónimo del segundo libro de los Macabeos ofrece o explicita una estrategia narrativa de la materia bíblica asumible en principio como un programa dramatúrgico. Cito, naturalmente abreviando mucho. Dice este autor: nos hemos preocupado por ofrecer algún atractivo a los que desean leer, facilidad a los que gustan retenerlo en la memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. Soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso y esforzándonos por seguir las normas de un resumen. Pues así como al arquitecto de una casa nueva corresponde la preocupación por la estructura entera, y en cambio al encargado de la encáustica y pinturas el cuidado de lo necesario para la decoración, lo mismo me parece de nosotros. Profundizar, resolver las cuestiones y examinar punto por punto corresponde al que compone la historia, pero buscar concisión al exponer y renunciar a tratar el asunto de forma exhaustiva debe concederse al divulgador. Claro que a este virtual programa de dramaturgia se adhiere, sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, directrices insoslayables del código literario bíblico, porque la Biblia tiene un código literario. Elementos míticos, por supuesto, pero también pretensiones de historia real. Pretensiones. En el fondo es una historia didácticamente manipulada, cuando no, como sabemos, violentamente proselitista. La Biblia es verdad que exige una respuesta activa de la imaginación. Esto es contiguo a la literatura y contiguo a la mitología. Pero reclama además como una de sus condiciones una fe capaz de aceptar divergencias de derecho histórico. Al mismo tiempo, la Biblia, quien la haya leído, y yo la he leído, la Biblia la he leído no solamente por mi formación dinosaurica, sino porque me ha gustado, y sobre todo los textos me han gustado mucho. Entonces, hay una extraordinaria capacidad en la Biblia de cómo nos presenta a los héroes, qué atractivos nos hace tanto a los héroes como los antihéroes de la Biblia, ¿no? Y los presenta, como digo, inmersos en un ambiente que al mismo tiempo son héroes sublimes, héroes casi homéricos, pero muy mezclados, muy introducidos, muy comprometidos con nuestra propia emocionalidad como lectores. Todo ello, si incluimos esos efectos subyugantes de la retórica, de la tensión climática tan habitual en el texto bíblico, conducen a un mapa de modelo dramático, eso es evidente. Lo que creo, además, es que Calderón funde en esa dramaturgia, en ese posible mapa previo que tiene de modelo dramático, dos componentes previos de su propio pensamiento, de su propia formación. El primero, nadie lo ha dudado, es su extraordinaria capacidad de síntesis. Síntesis de la cultura bíblica y síntesis también de la cultura proveniente de la herencia clásica. Por mucho que la herencia clásica considerara, imagino se le pondrían los pelos de punta a los clásicos respecto a la barbarie o al concepto bárbaro de la Biblia, ¿no?
Pero el diálogo de ambas tradiciones explica que muchos tópicos clásicos occidentales aparezcan enunciados en libros clásicos. Fíjense que en el texto que yo he leído y resumido, claro está, del segundo libro de los Macabeos está el prodecente lectare, el enseñar aprovechando. Nadie podrá negar que en versículos de la sabiduría como gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud, hartémonos de vino exquisitos y de perfumes, no se nos pase ninguna flor primaveral, está evidentemente el maravilloso Carpe Diem. A nadie se le escapa que el Beatus Ille puede ser absolutamente adaptable al sermón de las bienaventuranzas. Y todo el mundo nos emociona, a mí por lo menos me emociona en Hechos de los Apóstoles ver o pensar o imaginar a San Pablo debatiendo en el ágora de Atenas con estoicos y con epicúreos la esencia de un Dios desconocido, de un Dios espiritual que es perfectamente compatible con la sabiduría griega. El segundo componente de la formación de Calderón es evidentemente su dominio, su extraordinario dominio de la retórica, tanto en el sentido de la vibrante argumentación persuasiva o en el de la retórica como problema de la interpretación literal o simbólica del lenguaje, que son cualidades que posee el estilo de las Escrituras, derivado de su condición, en este momento también recuerdo a Fray, de retórica de Dios adaptada a la inteligencia humana. Bien, estos componentes se hacen dramaturgia en Calderón pasándolos por un filtro. Una pared extraordinariamente porosa que ha mencionado de manera totalmente pertinente Ignacio Arellano, la patrística. La hermenéutica, la exégesis hermenéutica patrística, la cual, no hace falta que lo digamos, Calderón nadaba como pez en el agua. Por poner solamente un ejemplo muy concreto, muy medido, San Agustín, tan inseparable de su perfil intelectual, fue el primero en intuir, y esto lo demostró magistralmente Auerbach en un artículo, en un trabajo, la capacidad de la Biblia para transmitir tanto la comunicabilidad del sermo humilis como la vibrante retórica de lo sublime. Y fue también uno de los primeros en denunciar, en De Doctrina Cristiana, la inútil servidumbre de tomar a la letra las figuraciones simbólicas de las Escrituras, con lo que se alienta, como sabemos, esa emotiva dialéctica del probabilismo moral que en muchos momentos ofrece el personaje calderoniano. Pero la sinergia, el acoplamiento de estas dos culturas, la bíblica y la clásica, el caso es que le permitió a Calderón y a otros escritores, naturalmente, en el Siglo de Oro, poner en escena el ideario cristiano, o bien explicando con la lógica de los retóricos clásicos la alegoría de los doxa en los autos, que responderían de algún modo o que remitirían a la pregunta de quid credas, ¿qué debemos creer?, o desarrollando un conflicto tropológico o moral que podía responder en este caso a la pregunta quid agas, ¿qué debemos hacer?, en versión de comedia bíblica o en versión de drama bíblico o en versión de tragedia. Y es aquí, en este último caso, donde creo que Calderón relaja su absoluta dependencia de la Biblia como libro sagrado, acudiendo o pudiendo acudir, hipotéticamente, a otros textos que reescriben las Escrituras en clave historiográfica más secular y, en consecuencia, más capaces de aportar la distancia, la penetración psicológica, si queremos, o la profundidad emotiva que exige una acción dramática. Pero además de ello, Calderón se apoyará como un inexcusable factor de economía dramática, y esto es importante, en personajes y temas muy concretos, es decir, los personajes y temas de intensa complicidad emocional que habían privilegiado en el imaginario colectivo pues esas Biblias populares, esos fragmentos de las Biblias conocidos por todos. Mi primera instancia de reflexión muy breve es su obra Judas Macabeo. Judas Macabeo ofrece a primera vista una comedia de ruido, es una obra muy divertida, muy insensata, por otra parte, ¿no? Por eso es divertida. Una comedia de ruido sobre la rebelión religiosa ortodoxa que tiene lugar en Palestina por parte de los hermanos Macabeo contra Antíoco Epifanes. La obra comienza con la victoria de Betsuria, relata el sitio de Jerusalén y la restauración del culto a Yahvé, todo lo cual facilita, naturalmente, en primera instancia, reflejar el épico triunfalismo bíblico hebreo, ¿verdad?, al que induce el texto bíblico, que sería lo esperable. Esto le permite también, como observó muy bien Ignacio Arellano en el artículo que escribió, en el trabajo que escribió sobre el Judas Macabeo, pues la maniquea oposición entre los héroes y los antihéroes. El héroe, Judas Macabeo, que por cierto es un héroe que sale muy poco, siempre me ha llamado la atención, es el héroe y sale muy poquito,
Judas Macabeo, que es el defensor del Dios verdadero y, por tanto, tiene que huir de las mujeres, es una cosa que siempre sucede, ¿no? El varón justo y heroico está ocupado en la guerra y huye de las mujeres. Y, por el contrario, Lisías, el antihéroe, el malo, que está siempre detrás de las faldas de Cloriquea. Con lo cual, digamos, evidentemente, esto le da una lubricación, un aceite, digamos, a la acción que no proporciona, en principio, el texto bíblico. Lo que creo, sin embargo, es que la obra ofrece un relevante procedimiento dramatúrgico que el autor aplica a las fuentes que utiliza. Fundamentalmente, el primer libro de los Macabeos está a la sombra del segundo, pero el primer libro de los Macabeos y la muy interesante mediación histórico-laica del libro 12 de las Antigüedades Judaicas, de Flavio Josefo. Esto le va a permitir, creo, suturar en la obra, por una parte, la militancia providencialista del texto sagrado, Yahvé, garante del triunfo militar, con la inserción de un legado muy concreto que yo veo mucho más clásico o grecolatino. Judas Macabeo, por supuesto, es una obra juvenil. Sabemos que se compone en 1623. Pero más que obra juvenil, también es una obra de frontera. Y es una obra de frontera porque las fuentes bíblicas en las que se apoya también son de frontera. Si uno lee los libros de los Macabeos, libro primero y libro segundo, no solo narran la revuelta de los judíos ortodoxos, que señala como enemigo a Antíoco Epifanes, de sus generales sirios, Gorias y Lisías, en este caso, en esta obra, sino que señala a un enemigo interior, al enemigo interior del helenismo clásico que prevaleció en nobles y en sacerdotes. Aparece un personaje que se llama Jasón. ¿Cómo es posible que un señor que es hebreo se llame Jasón? Bueno, se llama Josué, pero naturalmente se le ha cambiado el nombre convenientemente por Jasón. Y este Jasón es un sacerdote que nada menos que construye un gimnasio al lado del templo de Jerusalén. Y como locos todos los jóvenes judíos van a adiestrarse allí a la palestra, ¿no? Al mismo tiempo, la manera como se describe en el segundo libro de los Macabeos de cómo los rabinos enseñan en sus escuelas sigue absolutamente las pautas de la paideia griega. Esto sucede. Claro, esto Calderón, que lo lee, con irónica síncopa pone de relieve todo el tiempo cierto hibridismo clásico en la obra. Por una parte, el espectador o el lector recibe, ¿no?, toda una bocanada de épica bíblica, casi siempre a través de una banda sonora atronadora. Es decir, no he visto unas resonancias mayores y una versificación más rimbombante en el sentido onomatopéyico de la palabra. Suenen los ecos confusos del parche, la voz horrible, del bronce, el metal robusto. Están diciéndolo todo el rato, ¿no? O el tono mesiánico, un tono mesiánico, cruel, arrastrado muy del estilo del libro de los jueces. El libro primero de los Macabeos está muy mediatizado por el estilo del libro de los jueces. Versos como: verás la ciudad fundada sobre un sangriento diluvio, o que oprimida la tierra parezca la sangre jugo. Jonatás, que es uno de los Macabeos, condena con un fogoso fanatismo los ídolos sirios y levanta en una escena terrible, con bíblica barbarie diríamos, la cabeza ensangrentada de Lisías, que esto es una traslación de lo que dice el libro segundo de los Macabeos, que le hacen al pobre Antíoco Epifanes, que lo hacen pedacitos, allí delante de todo el mundo, ¿no? Y oye sobre todo ese trepidante relato de Jonatás de la heroica muerte de su hermano Eleazar, aplastadito por un elefante. Bárbara losa le oprime, rústica tumba le acoge, bruta pira le fatiga y urna funesta le esconde. Y sin embargo, junto a toda esta rimbombancia, esta banda sonora de épica bíblica, Matatías, que es el padre de los hermanos Macabeos, no duda en referirse a Jonatás todo el rato como Palestino Marte, con la misma naturalidad con que un personaje del libro segundo de los Macabeos dice: a ver si me voy pronto al Hades. Imagínense ustedes, y lo dice tan tranquilamente, también con la misma naturalidad que San Juan de la Cruz en su cántico espiritual había hablado de ninfas de Judea, todo hay que decirlo, ¿no? La impetuosa Zarés, que es la protagonista, la chica mala, que se viste de hombre todo el rato, sin embargo, la mujer fuerte de la Biblia, y todo el tiempo se la llama competidora de Juno. Aura, porque en hoy de Pocris lleva a Céfalo la muerte, e intenta seducir a Judas como Castapalas. No todo es emulación mitológica en este hibridismo clásico. Se recuerda que lo que el hado dispone no lo previene la ciencia, ni el estudio lo conoce, o se invoca a la veleidosa fortuna clásica desde la sapiencial mesura del libro de Job o del Eclesiastés.
Al sol que en temprano oriente se corona de arreboles, en términos del ocaso pardas nubes se le oponen. Descortés el viento al prado roba hermosura y colores, y las que hoy lucientes son, mañana caducas flores, oh venganza de fortuna, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, a mí me ha llamado la atención la breve pero relevante aparición de Matatías en el primer acto, que transparenta, a mi modo de ver, fuentes ajenas o muy ajenas al belicismo bíblico. Matatías solo tiene 2 intervenciones, un total de 59 versos, divididos entre un ceremonial recibimiento en triunfo de sus hijos, Jonatás, Simón y Judas, tras la derrota o tras la victoria en Besuria, y poco después, apenas unas decenas de versos después, un desgarrado planto de dolor por la muerte de su otro hijo, Eleazar, el que había sido aplastado por el elefante. Calderón aquí se aparta absolutamente del guión de la Biblia. En la Biblia, el sacerdote Matatías aparece en el capítulo 2 del primer libro de los Macabeos como un fanático líder de la reacción ortodoxa contra la penetración del helenismo y la ocupación siria. Y casi de inmediato, en el capítulo 3, inmediatamente se narran sus últimas palabras a sus hijos antes de morir. Es decir, en la Biblia, todo esto sucede antes de las famosas batallas en que sus hijos van a hacer la guerra y a ganar. En cambio, Calderón lo resucita hábilmente, porque todo lo que cuenta sobre él tiene lugar, evidentemente lo hace resucitar para hacer esperar a sus hijos para la victoria, para recibirse la victoria y para, efectivamente, llorar por Eleazar, lo cual no sucede en la Biblia hasta el capítulo 6 del libro primero de los Macabeos, que hay una ruptura, una diacronía totalmente dislocada. Pero eso le va a permitir a Calderón, lógicamente, convertir a Matatías, podríamos decir, utilizando la nomenclatura del dramatis personae del siglo de oro, en el viejo o barba, que con una estatura de héroe trágico, pues hace el planto por su hijo. Oh llanto desconocido, que no igualen mis tebones el contento que he tenido con 3 hijos vencedores, el dolor de uno vencido. Oh notable desconcierto, que en tormentos tan esquivos, cuando gusto y pena advierto, no borren 3 hijos vivos el dolor de un hijo muerto. Se trata de una de las escasas escenas realmente emotivas de la obra, yo diría que la única escena emotiva de la obra, fuera del eco trompeteril de las batallas. Este Matatías no está en las fuentes bíblicas. Y no solo por el consciente dislate cronológico al que me he referido. Su perfil no responde al líder fanático de la revuelta, sino a una fuente probablemente más secularizada, menos militante. Y es que, por ejemplo, Flavio Josefo da una versión muy diferente del testamento oral que Matatías entrega a sus hijos poco antes de morir, antes de expirar. En la Biblia, este testamento oral, estas palabras están llenas de encendidas bravatas sobre el tiempo de cólera que exige la defensa de la ley hebraica. Pero en las antigüedades judaicas, y invito a leerlas, habla con un emotivo civismo de inspiración innegablemente helénica y clásica. Cito, resumiendo muchísimo: me dispongo a recorrer el camino fatalmente fijado por el destino y por ello os confío mis sentimientos y os exhorto a que mantengáis sanas y salvas las costumbres patrias y recuperéis el viejo estilo de conducta ciudadana. Os pido que os mostréis superiores a toda violencia. Por el recuerdo póstumo de nuestras hazañas alcanzamos el don de la inmortalidad y quiero que vosotros, enamorados de ella, persigáis la gloria de la fama, pero atraed también a los justos y piadosos. Más de 10 años después, probablemente entre 1634 y 37, Calderón vuelve a un drama bíblico, Los cabellos de Absalón. Solo con su primer y tercer acto, yo vuelvo hace tropocientos mil años que yo leí esta obra y la edité. Solo con su primer y tercer acto, obviando por supuesto la autoría del segundo, que extrae directamente de la venganza de Tamar, de Tirso, Calderón construye en el rey David un admirable héroe trágico cuyo primer esbozo, con todas las matizaciones que queramos, pudo pergeñar en el Matatías de Judas Macabeo. El episodio de la violación de Tamar por su hermano Amón y la consecuente cólera vengativa de Absalón, ese episodio al que da toda la centralidad Tirso en la venganza de Tamar, aquí no es más que un in medias res que tensa, pero que no constituye ni mucho menos el verdadero conflicto. El plan de Calderón es otro. Es, por un lado, elevar a David a la condición
no exenta de contradicciones, de héroe trágico, y por otro, prestar al drama barroco moderno la conflictiva tradición hermenéutica del discurso bíblico respecto a la interpretación literal o no, es decir, el hiato, la separación entre el lenguaje y la realidad. En cualquier caso, lo que debo decir es que los cabellos de Absalón invalidan absolutamente una opinión que sostiene Northrop Frye. Northrop Frye dice que la Biblia no es muy amiga de los temas trágicos, que no acepta la concepción griega del héroe, la de una figura dotada de gran tamaño, fuerza, descendencia y protección sobrenaturales, que tan a menudo parece disponer de un destino divino casi al alcance de la mano. Por el contrario, creo que nunca el mito bíblico de David, y es un mito el de David que precisamente surge en el momento en el que el teatro europeo busca vertebrar sus temáticas con símbolos de la antigüedad clásica, nunca ese mito pudo dar cuenta de un canon tan próximo al de la tragedia aristotélica. Calderón va a asumir en el ámbito de la cultura cristiana la construcción de una acción trágica, de un héroe sustentado tanto en el eje de la virtus heroica como en el de la eusebeia o piedad. La obra arranca, curiosamente, con el mismo planteamiento escénico que Judas Macabeo, solo que al revés. Aquí son los hijos, Absalón, Adonías, Tamar y Salomón, los que reciben a un rey vencedor, y naturalmente tenemos la gran escena épica de la terribilidad judeo-bíblica. Salomón lo proclama como azote del sacrílego moabita, Adonías lo llama defensor de Dios y la ley pía, horror de la gentil idolatría. Pero a Calderón le basta un verso, le basta la bellísima intertextualidad garcilasiana del «ay, dulces prendas por mí bien halladas», para mostrar enseguida la humanidad de un David cuyo triunfo se oscurece por la ausencia de otro hijo. En este caso Amón, que está, como saben ustedes, perdido, melancólico, horrorizado de que se ha enamorado de su hermana Tamar. Está por ahí el hombre hecho polvo. La fiera condición de los humanos haciendo siempre extremos, que son dos de los mejores versos escritos por Calderón, se los concede al rey David, recuerda la confusa perplejidad de Matatías, notable desconcierto entre la victoria de 3 hijos y la muerte de otro. Quiero decir que interpretar esta infinita capacidad de sufrimiento de David como una disfunción de su emblemática, obligatoria misión de Basileus es errónea. Hablar, como algunos críticos han hecho, de su insensatez, otros de su reprochable debilidad. Alguno ha hablado de la hipertrofia de su afectividad y hasta algunos de su obscena sentimentalidad. Son pareceres que descuidan no ya el formidable contraste que desea dejar sentado Calderón entre el rigor veterotestamentario y la magnanimidad tan afecta al pensamiento clásico del Nuevo Testamento, sino que esa titánica misericordia, que es titánica porque es heroica, es la versión calderoniana de la búsqueda del Héleos y no solo del Phobos que proponía el modelo aristotélico de tragedia. Esas vagarosas nociones de compasión, lástima, conmiseración o misericordia con que la perspectiva renacentista y barroca intenta precisar la conmoción o catarsis transferida al espectador. Por eso Calderón, más allá de la piedad que David prodiga en el círculo familiar, perdona a Amón por haber violado a Tamar, y perdona a Absalón porque se carga a Amón, y luego lo perdona también porque se rebela contra él, añade un elemento más, inserta la trama política como engranaje sustancial de la peripecia trágica. Frente a la ortodoxia bíblica que reclaman voces, Joab, por ejemplo, su general, su cortesano, menos importa una vida aún del príncipe heredero que la común inquietud del restante del reino, o frente a maquiavélicas disputas de otros cortesanos de cómo tomar partido en la guerra civil entre David y Absalón, en donde se dicen cosas tan fuertes como «no sabes cuán pocas veces la dura razón de Estado con la religión conviene», el rey David se extiende entre la justicia bíblica y su propio yo. Mudo me deja el dolor, lágrimas serán palabras que expliquen el corazón. Rey me llama la justicia, padre me llama el amor, una obliga y otro impele. ¿Cuál vencerá de los dos? Y triunfa, como era de esperar, sobre la ley con minúscula y sobre la ley con mayúscula, la piedad, que a la postre se revelará como su gran error trágico, su amartía trágica. Esta densidad psicológica y humana de David
volverá a perfilar la Calderón más con otros guiones que con la propia Biblia. Es curioso, el planto, que es una escena preciosa, de David por la muerte de su hijo Amón, que luego reproduce cuando muere Absalón, en la Biblia, a la Biblia le merece una sola frase. En el capítulo segundo, en el libro segundo de Samuel, capítulo 13. El rey y todos sus servidores se echaron a llorar con gran llanto. En cambio, en Flavio Josefo hay, yo diría que un planteamiento absolutamente escénico. Eso es un guión, una preparación de una escena. Y cito resumiendo. Y él, preso de emoción, ni inquirió el motivo del crimen ni esperó a enterarse de algún detalle más, como era natural que hubiese hecho, dada la gravedad e increíble exceso de la calamidad sucedida, sino que, tras rasgarse las vestiduras y arrojarse al suelo, allí quedó tumbado, llorando a todos sus hijos. Subrayo lo de llorando a todos sus hijos. Vemos por fin a un David derrotado que en una escena de anagnórisis o reconocimiento del error asume la maldición de sus súbditos desplazándola al hado. Tienes razón, pero maldice al hado, no a mí, pues que la culpa yo no he sido, sino el hado. A veces, un héroe bíblico se hace trágico a expensas de otros o a expensas del cruel silencio de un Yahvé que tanta misericordia le dio en otro tiempo o tanta piedad y que se la niega en ese momento. Esto sugiere, no lo digo yo, lo dice Northam Frye, sugiere cuánta malicia puede haber en la naturaleza divina a veces, lo cual, por otra parte, es un tema absolutamente trágico. De ahí que David soporte en esta obra todo su sufrimiento como un regreso de su pasado, claro. Un regreso de su pasado culpable que está inscrito en la memoria, y esto es muy importante, del mito davidiano que tiene el espectador. Fue pecador y tiene que pecar. Lo que pasa es que su culpa va más allá del adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, por el que lo condena Natán, su profeta de guardia. Todos los pobres reyes o jueces israelitas tienen un profeta de guardia al lado, ¿no? David fue también, y esto me remito directamente a la Biblia, David fue también un implacable conspirador contra Saúl, al cual hace un desgraciado, un perfecto desgraciado. Lo convierte en un antihéroe melancólico, atormentado, de diván psicoanalítico. Fue mercenario, y el tipo es mercenario con los filisteos. Esto es que sobre David se han contado muchas historias, pero pocas veces esto. Fue sanguinario y malvado, lo dicen sus propios hijos. Y fue, como su hijo Absalón, asesino, mordido como por la violencia, la ambición y la lujuria. Y subrayo esto porque son los tres ingredientes de la ibris que Aristóteles asume de los textos homéricos. Sin embargo, Calderón no elige al David homérico que derrota a Goliat en el valle de Ela, sino un anciano vencido por los años que, como Saúl, ese Saúl que en una escena maravillosa, casi al final de sus días, cuando siente el terrible peso del silencio de Dios, del silencio de Yahvé, de que no sabe su destino, ya desesperada, ha muerto ya Samuel, desesperado, llama a una nigromante etíope de Endor y le dice: oye, mira, solucióname esto, dime qué va a ser de mí. Esta mujer hace un sortilegio y nada menos que aparece Samuel. Aparece de la tumba Samuel y aquella se vuelve loco. Aparece otra vez Samuel y, claro, le vuelve a dar en la cresta. Es una escena shakespeariana terrorífica. Le pasa esto a Saúl y le pasa a David, por tanto, que debe arrostrar su pasado a través de profetas. Él quiere que sea a través de profetas, pero también a través de pitonisas. Porque la aproximación a la tragedia, en este caso, en Calderón, se verifica a sí mismo a través de la ironía con que se interpreta desde la percepción pasional el potencial profético de las palabras bíblicas. Se ha hablado, los críticos, sobre todo anglosajones de la Biblia, han hablado de una suerte de magia verbal en la Biblia, una energía común entre las palabras y las cosas. Lo que se dice sucede, de tal manera que hay un inherente ordenamiento en secuencia lineal de unas premisas y una conclusión. Claro, Calderón va a recuperar, lo sabemos muy bien en su dramaturgia, esta fascinación por los silogismos, dada su formación tomista, esta fascinación medieval por, de alguna manera, extraer todo conocimiento de la lógica de las premisas de la revelación, solo que ya en la crisis del siglo XVII, separadas las palabras de las cosas, esa lógica se puede materializar en una trágica ilusión verbal. Y esta es la razón de la presencia en la obra
de la pitonisa Teuca. Eso que con palabras muy afortunadas llamó el maestro Ruiz Ramón, al que echo mucho de menos últimamente en este tipo de congresos, la llama Casandra de la Orestiada. Esta mujer seculariza en oráculos los mensajes proféticos. Y Absalón, al escuchar el vaticinio de Teuca que le dice: «Ya veo que te ha de ver tu ambición en alto por los cabellos», bajo la tradición levítica de la interpretación literal del texto sagrado, acude a la argucia del razonamiento silogístico. Pues siendo así que yo, amado, soy de todos, bien infiero que esta adoración común resulte en que todo el pueblo para rey suyo me aclame. Luego justamente infiero, pues que mis cabellos son de mi hermosura primeros acreedores, que a ellos deba el verme en el alto puesto, y así vendré a estar entonces en alto por los cabellos. Cuando al final de la obra lo que vemos en realidad es Absalón enredado por sus cabellos en una encina y atravesado por la lanza de Joab, comprendemos hasta qué punto el Fobos no proviene tanto de ese icono del horror, sino, yo diría, del filo de navaja por donde se desliza la tragedia, cuando el logos, la palabra, es interpretado desde el patos, desde la pasión afectiva, y no desde el etos, la ética que modera el héroe. Y estaremos de acuerdo en que estamos de nuevo directamente en la dialéctica sustantiva de la tragedia clásica. Diré para concluir que años después, probablemente cruzando borradores con la elaboración del auto sacramental El árbol de mejor fruto, fechado muy aproximadamente hacia 1660-61, Calderón regresa a la tragedia de David en una obra que se llama La Sibila de Oriente, que es la peor obra que escribió, según Méndez Pelayo, abierto. Aparece otra pitonisa. En este caso es una pitonisa exóticamente personificada por Nicaula Mical, que es como llama la Biblia, nada menos que la reina de Sabá. Y a quien Calderón, curiosamente, también hace etíope, y no está en la Biblia. Esto lo dice Flavio Josefo en las Antigüedades Judaicas. Le viene muy bien que sea etíope también. Aparece la reina de Sabá junto a Salomón, que la invita a una cena espléndida, como sabemos, en medio de la edad de oro israelita, para helenizar definitivamente el mensaje bíblico al transmutarse en una sibila que pronunciará el enigmático oráculo de un árbol sagrado, mezcla de ciprés, cedro y palma, que será la cruz de Cristo. Intenta que Salomón reedite la antigua piedad de su padre, suplicándole el perdón de Joab y Semeí, que son dos personajes que quedaron colgados en los cabellos de Absalón y que reaparecen aquí. Joab fue el que lanzó la lanza a Absalón, Semeí fue el que lo apedreó y el que discutió sobre cuestiones de razones de Estado. Le pide que los perdone. Salomón, con esa delicuescencia acuosa tan antipática que le caracteriza tanto en la Biblia como personaje, no sabe qué hacer. Dice, bueno, bien, me lo pesaré mañana, ya lo veremos, etcétera, etcétera. Al final parece que los va a perdonar. Pero es un gesto teatral, absolutamente en todos los sentidos. La Biblia revela explícitamente que mucho antes de la visita de la reina de Sabá, Salomón, siguiendo literalmente dos cláusulas del testamento de su padre David, los había asesinado. Había asesinado a ambos. Calderón evidentemente invierte ahora las manifestaciones del Dios bíblico. Desaparece el terrible Yahvé intervencionista que acosa a los héroes con profetas de guardia y su icono se materializa en la figura de Cristo, ajusticiado como Absalón en lo alto de un árbol simbólico. Las poderosas palabras de la Escritura que sostuvieron la dramaturgia épica de Judas Macabeo o la trágica y existencial de los cabellos de Absalón se integran al fin en la ortodoxia pactista del Nuevo Testamento que desarrollará plenamente en sus autos sacramentales. Quizá presintió, como casi un siglo después haría Kant, la sublime infinitud del terror estremecido de la Biblia y la sublime finitud de la belleza clásica que acabarían por distinguir en la gran literatura cristiana poco después los románticos. Y entre ellos, sobre todo, claro está, Wilhelm y Friedrich Schlegel, que a principios del siglo XIX, como sabemos, iban a reinventarnos al propio Calderón. Muchas gracias.